Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Un Café con Pía. Hoy recibo a Oriol y os cuento quién es Oriol. Un café muy interesante porque creo que a todos nos va a llamar muchísimo la atención aprender del tema del que Oriol es experto. Oriol Segura, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, tía, Bienvenido muchas a gracias. casa, bienvenidos a nuestra cocina del Muchas despacho, gracias. ¿vale? Del estudio. Te voy a presentar como un super consultor Sí. de Bueno, audiovisuales, domótica, todos estos temas que realmente como prescriptora y profesional del sector nos preocupa tener un buen asesoramiento sobre ello porque es un campo, os lo confieso, demasiado grande. Entonces se pueden hacer infinidades de cosas, pero quería invitarte a casa. Quizás un podcast un poco más técnico, de los que hasta ahora también hemos tenido y tal. Oriol y yo nos entendemos muy bien trabajando también, esto es importante. Pero sí, para poder explicar todo lo que... Hay demasiadas cosas en el mercado, sí. pero un poco hacia dónde nos enfocamos. Bueno, vamos a hablar un poco. Primero, preséntanos qué haces y qué hace Oriol Segura por nosotros, por los profesionales y por el cliente final también, que es a lo que hemos venido primero. Muy bien. Bueno, tú me hablas de la parte técnica y justamente de esto no te voy a hablar. Ah, estupendo. Miras que bien, vamos bien. Porque todo esto ya lo resuelven los ingenieros y los técnicos. Nosotros al final aquí lo que hacemos es aportar confort a las viviendas que diseñáis vosotros, en un aspecto que sí que es verdad que nos cuesta terminar de completar los proyectos, que es sobre todo el disfrute en casa del audiovisual, sobre todo del sonido, y luego pues ya más en concreto todo el tema del control domótico de las viviendas. ¿Vale? Te digo que no es técnico porque mi perfil no es técnico. Si yo, de hecho, mi formación es empresarial. Yo estudié en ESA de los años 80 y estuve 20 años trabajando en multinacionales por el mundo y en un momento de mi vida quise tener mi proyecto. Mi vocación es marketing, yo soy marketingiano de base y siempre soy un apasionado de Bang Olufsen. Entonces, cuando quise hacer mi proyecto, pues de las cosas que vi, pues quise ser distribuidor de Bang Olufsen. Muy Entonces, pues bien. es como entro yo en este sector en el 2006. Por la puerta grande. Bueno, por la puerta grande, sí. Hombre, bueno, hay que decirlo. Hombre, Bang Olufsen es un Claro, muy buen partner para desde empezar un luego, proyecto así. desde luego que después de tantos años y que como hemos conocido a tanta gente y que tenemos buena relación con todo el management, con toda la red de distribución, es una familia Bang Olufsen donde merece la pena estar. Hombre, tiene Realmente es... producto maravilloso que ahora nos hablarás de Sí, él. sí, sí. Y entonces, pues actualmente, ¿qué es la empresa Oriol Segura Consulting? Pues un poco la culminación de este proyecto profesional mío. Ahora, ya en pandemia, pues decidimos enfocarnos más a proyectos, más que al tema de retail de tiendas, y lo que hacemos ahora es puro proyecto. Es decir, proyecto residencial, de lujo de alta gama, donde después de todos estos años pues sabemos cuáles son los productos que funcionan, los que no, cuáles son las conexiones que funcionan, las que no, cuáles son los ingenieros buenos, cuáles son los instaladores buenos y Eso es muy importante, importantísimo. sí, cuál es el servicio postventa bueno. También, Vale. básico. Toda esta experiencia es la que hemos cogido durante todos estos años y es lo que tenemos ahora en la empresa. Amigo, creo que es, bueno, maravilloso que podamos contar con esta consultoría, porque al final como profesionales que estamos al mando de la redacción de cualquier proyecto de estas características, claro, a nosotros se nos escapan muchas cosas. Sí. Muchas veces esto se empezó trabajando de la mano de instaladores que, ¿sabes aquello que tienes tus dudas de si Sí. va a saberlo funcionar o no, o sea, poder recomendarlo bien e ir de la mano contigo facilita el poder explicarle al cliente que lo que estamos proyectando, que lo que se está pensando o que ese confort que busca se va a llevar a cabo de una manera sin generar problemas. Yo he tenido muy malas experiencias con domótica, lo sabes porque te las he contado, que realmente lo único que nos reporta luego es un malestar, cuando lo que queríamos era un confort absoluto. Entonces dices, madre de Dios. Es verdad, la domótica llegó quizá demasiado pronto. Es decir, al principio
Nosotros hacemos domótica tampoco hace tanto, hace 6-7 años. Nuestra especialidad en realidad es la audiovisual, es la sala de cine, es el sonido, es la imagen. Pero sí que cada vez más la tecnología nos lleva a tener que hacer domótica. Digo tener que hacer porque es irreversible que la tecnología nos invade en todos los terrenos, también las viviendas. Pues no sé, pues por decirte, pues los coches ya no tienen frenos de mano o ya no tienen ventanillas. Todo es más todo es automático, digital ahora, ¿no? Correcto. Y las viviendas también. Entonces, efectivamente, nosotros lo que hacemos es esto, es apoyaros en que la tecnología en las viviendas esté al uso del usuario, no está al servicio del usuario. No, que sea entendible, ¿no? Al final sí, yo creo que esto es una lo de que las necesitas claves. Es que te funcionen solo las cosas. Y esto es lo que te digo, que al principio, no sé, pues yo coincido contigo, cuando empezaba a hacer domótica, los primeros proyectos que nos llegaban me instalé esto, no me funcionaba y solo hacíamos que reparaciones. Hoy en día está mucho más evolucionado esto, ya desde el punto de vista de equipamientos, pero sobre todo la base es que los ingenieros que lo diseñan pues sepan lo que están haciendo. Esto es fundamental. Luego, evidentemente, que los productos sean buenos, pero que esté pensado desde el punto de vista usuario. Vale. ¿Qué te diré? Déjame que te voy a explicar un poco más el concepto esto de la domótica. O sea, al final, la domótica hay 3 o 4 ambientes, o 3 o 4 aspectos que a ti te dan confort en la casa. Yo te diría que el más importante es la iluminación. Clarísimo. ¿Cuántas veces pues tú en tus proyectos pues le dedicas horas y horas a iluminar bien, a pensar bien el proyecto de iluminación? Es clave. Y muchas veces incluso hay menos mobiliario porque la iluminación ya decora. Correcto. Entonces, claro, la domótica te permite hacer, pues te permite jugar con esta iluminación. Según un momento del día tienes una iluminación otra, según, bueno, pues que vaya sola. Este es un tema muy importante, la iluminación. El otro aspecto es el audiovisual. Nosotros llegamos a casa y nos ponemos música, ¿no? La música ha cogido mucho más peso. Muy importante. Hace muchos años atrás hablábamos de solo televisión o lo que da imagen, básicamente, y habíamos hecho, bueno, se ponían instalaciones. Yo recuerdo haber puesto muchas más instalaciones de imagen que de música. Y en cambio ahora es a la inversa. La música ahora ha cogido un protagonismo importante. Sí, tú subes al coche, lo primero que te pones es música, vas por la calle, vas con tus auriculares. ¿No? O un podcast como el nuestro, no hay más. Efectivamente. Sí, aquí que nos vayan escuchando por toda la casa, claro que sí. Sí, y entonces pues en las viviendas pues no lo ponemos en los proyectos. Y falta esto, y ahí está nuestro papel, es ayudaros a vosotros a que lo pongáis. ¿Por qué no se pone? Porque dices, ostras, esto va a ser una complejidad, esto no funcionará, esto no sé qué. Entonces, pues bueno, ahí estamos nosotros para que esto no ocurra y esté incorporado ahí. ¿Qué opinas? Ahora te abro un melón. Venga. ¿Qué opinas de cómo interfiere todo el tipo de solución que han aparecido, véase Alexas, altavoces pequeños, etcétera, etcétera, versus lo tuyo? Porque es el primer recurso al que el cliente final, y te hablo por experiencia, porque lo sabes que muchas veces hemos desarrollado proyectos y luego o no han acabado cerrándose o lo que sea, porque el cliente quizá no pasa esa barrera del miedo de integrarlo como algo. Entonces, ¿cómo podemos explicar bien que evidentemente un DOT o maravillas como este bichito que tenemos aquí atrás, que lo ha traído hoy, Oriol, que tengo aquí, luego hablaremos sobre él, pero que integrarlo de una manera, bueno, más consciente, ¿no? Quizá. Esta es muy buena pregunta, porque ahora que hablamos de la iluminación y del audiovisual, hay muchas cosas que te puedes integrar en la vivienda. Por ejemplo, el videoportero, o puedes integrar pues, el clima, son cosas muy importantes. Cada fabricante de cada cosa de estas tiene su aplicación. El de la cortina tiene su aplicación, de la luz tiene una aplicación, Van Gogh tiene su aplicación, cada uno tiene su aplicación. Al final, de lo que se trata la domótica es que todas estas aplicaciones se integren, por esto los programadores de domótica se llaman integradores. Pues lo que hacen es que integran que todas estas aplicaciones se controla en una sola aplicación, ¿vale? Entonces, esto es lo que hacen los grandes monstruos, Apple, Google, con sus... Pues esto lo tienen resuelto. Pero tienen resuelto a nivel de gadgets, ¿no? Como decíamos, es decir, tú al final
tienes un impacto en la decoración, ¿vale? Porque siempre es un cablecito ahí. Sí, el cablecito es un tema que hay que mejorar. Tienes actualizaciones, ¿eh? O sea, aquel DOT que te compraste hace 5 años ahora ya no sirve. ¿Eh? Entonces, pues estás en una industria. Claro, esto hay que tenerlo en cuenta. Nosotros lo que hacemos es lo mismo, pero con sistemas más robustos y precisamente pensados en el mundo residencial. ¿Con qué problemas nos encontramos? Y bueno, recientemente hemos tenido el caso, ¿no? Es decir, en un hogar pues tienes gente que es más tecnológica y gente que menos. Entonces, ¿cómo? Está claro que hay que controlar la iluminación, pero ¿cómo lo hago? ¿Con qué cacharro lo hago? ¿Con qué botonera lo hago? ¿Qué pongo ahí? Entonces, ¿hacia dónde está yendo esto? Todo esto está evolucionando hacia facilidad de uso. Y entendible para todo el mundo. La gran petición ahí detrás es que ha de ser inteligible, vamos a llamarlo, para todos los usuarios. Desde un usuario pequeño, o sea, un niño que ha de poder abrir la luz de alguna manera, correcto, hasta un padre que lo hace desde su móvil, o la persona de apoyo que tengan por casa que lo va a hacer de otra manera. O sea, al final hay que buscar ahí todos los puntos intermedios. El punto que resuelve esto es cuando esto puedes controlar el control por voz. Cualquier usuario de casa llega a casa y dice, estoy en casa, y se genera una escena, ¿vale? Pero es que hoy ya vamos más allá. Nosotros una marca que representamos de control, que nos gusta mucho, es una marca americana que se llama Savant, que tú debajo puedes tener las marcas que quieras y demás, pero está pensada muy a nivel de usuario. Pues ahora hace 15 días que había la feria esta del ISE, que ha sido... Sí, correcto. Que un año tienes que venir porque realmente merece la pena. Lo sé, la tengo pendiente. Claro, nos enseñaban que esta gente pues ya han desarrollado un sistema de interactuación con la voz donde tú no le dices estoy en casa y te generas en la casa, sino que tú le dices esta tarde está lloviendo, voy a estar 4 horas en casa, estoy solo y tranquilo, oye, ¿qué me propones para estar confortable en casa? Y la propia inteligencia, la IA de esta aplicación te dice, ¿qué te parece si te pongo un poco de música de Aretha Franklin, te bajo la luz a no sé cuántos grados y te bajo la cortina? O sea, y tú le dices, sí, pero luego... Carta. Sí, entonces esto ya es así. Entonces, claro, esto... O sea, ya ni pensar, ¿eh? Lo de que pensemos un poco para qué. Te lo propone él. Y claro, esto lo puede usar cualquiera que venga en casa, un invitado, una persona, un niño. Este es el camino por donde esto está yendo. Has dicho un niño. Sí. Yo creo que pongo esto en mi casa y quizá mi hijo claro, se vuelve loco dando órdenes. Sí. O sea, ya con las Alexas de turno van pues como locos. ¡Wow! Pero esto está disponible ya y en 64 idiomas. O sea que... ¡Qué fuerte! Yo creo que esto va por ahí. Porque es imposible, por muchas vueltas que les demos, que al final todo el mundo en la casa esté de acuerdo en el mismo grabado que tiene que tener aquella tecla para que haya aquella función y que haga... Entonces el tema de la aplicación por voz que está resuelto, en Alexa está resuelto, pero de una forma así más pensado con un interface. Los interfaces lo que tú ves en la pantalla, de que sea muy amigable y fácil de uso, por ahí es por donde estamos yendo. Y como te digo, no tiene nada que ver con las experiencias que estamos de acuerdo de hace 15, 20 años, de las domóticas instaladas más complicadas. Complicadas, complejas y difíciles de entender. ¿Y todo esto crees que va a tener un impacto sobre la privacidad también? ¿Sobre todo esto? ¿Qué? Sí, eso está claro. Contigo voy a abrir melones importantes, interesantes, Está claro que todo esto estás expuesto. Pero ya no solo al final estás convirtiendo en tu casa a que sea una caja de sonido. Sí. Evidentemente... Todo el rato grabado, o sea, mucha información, ¿no? Sí. Evidentemente que hay protecciones y demás, pero esto ya es el mundo en el que vivimos. Ya. Es que como a mí me da un poco... No pánico, pero wow. Yo soy de aquellas que voy un poquito lenta con el momento adaptarme a todo esto, o porque soy un poco romántica y pienso, me da como cosa perder, ¿sabes? Pero me preocupa, es un tema que me preocupa el estar a esta exposición continua de que lo que pueda pasar por mi cabeza o que vaya pasando por un pasillo diga, joder, se me ha pasado algo o tal, pueda estar grabado. O sea, está claro que es increíble, Sí, pero eso te pasa...
Esto ya es un tema de la sociedad en la que estamos, porque te pasa conduciendo, te pasa con el móvil, te No, pasa no, te con... pasa todo y que los coches irán y- solos y que todo esto sucederá, lo sabemos. Y te pasa en el hogar. Y aquí pues hay que tener pues las precauciones máximas pero como en riesgo cero esto no existe. No, el riesgo cero no existe, correcto. Un factor importante también en el control es el tema de la seguridad en el hogar, con las cámaras de seguridad y demás, ¿no? ¿Esto lo mejora? A ver, nosotros no somos empresa de seguridad. No, por eso, pero ¿crees que puede ser claro, un pero plus? por ejemplo, nosotros en los proyectos donde incluimos seguridad, pues nunca ponemos cámaras de seguridad dentro de las casas. Las cámaras de seguridad están fuera de las casas. Al final lo que quieres es que el intruso no entre. Si tú lo detectas, claro, tener una cámara dentro no es buen consejo. Hay gente que lo quiere, pero no es buen consejo. La seguridad tenla fuera, porque con la cámara sí que estás muy expuesto. Claro. Estás muy expuesto, ¿vale? Y ya te digo, no son empresas de seguridad. Lo que sí que hacemos es que las empresas de seguridad sí que pueden hacer que cuando se active la seguridad, nosotros podemos generar una escena con la domótica, ¿vale? Pero son dos sistemas distintos. Vale. Pero sí que los acabas fusionando, como tú dices, en primera sí, instancia. lo aprovechas. Lo aprovechas, es decir, tú pues con la aplicación tú sí que puedes ver, pues si en mi casa la Cerdaña ha nevado y tengo la cámara ahí, pues puedo ver la cámara, pero no quitas la alarma desde tu sistema de control. Volviendo otra vez a esta integración del audio, tú partes desde Bang & Olufsen, que al final son el Ferrari, ¿no?, del audio, yo creo, un poco. Sí. Son una marca donde la fusión de diseño y tecnología creo que han sido pioneros en muchas ocasiones para muchas cosas y muchas piezas de diseño. Ya sé que me vas a contestar que sí, al 100% integración, pero acabemos de contestar esa pregunta inicial cuando yo te la he abierto a los gadgets versus la integración total. Además, ¿cuál es ¿cómo podemos convencer a ese cliente para darle esa seguridad de que no le va a dar los dolores de cabeza, que es lo que ahora mismo seguro que tiene en la cabeza? Sí. A ver, esto es una cadena larga con varios eslabones. Y cada eslabón tiene que estar bien fuerte para que no se rompa la cadena. ¿Cuáles son los eslabones? El eslabón principal es el diseño de proyecto, ¿vale? Para hacerlo bien, tiene que estar hecho por un ingeniero. Ahí es donde nosotros tenemos nuestros ingenieros, nosotros montamos los equipos por proyectos y según sea el proyecto, pues hay un ingeniero que sabe más de una de la cosa. Pero es muy importante que esté bien diseñado. Si tú lo que dices es, no, pues es que yo al final en mi casa me pongo mis cositas y tal, pues puede ser que te funcione. Pero si es que es una cosa bien hecha, robusta, que te dure en el tiempo y que te quite problemas, tiene que estar bien diseñado. El segundo eslabón de la cadena es que los productos sean fiables. Hoy en día ya hay muchos productos fiables. Ya te hablo incluso audiovisuales, de domótica, hay muchos productos fiables y robustos. Pero esto hay que saber cuáles son y cuáles no. ¿Vale? El tercer eslabón es quién te lo va a instalar. La instalación tiene que estar súper bien hecha. Entonces, pues no es lo mismo instalar una cosita en un cable fuera que un altavoz que está a 50 metros de un rack y aquel cable altavoz te puede hacer una interferencia y luego te hace un ruido. Pues quien te lo instale es muy importante que lo sepa hacer. Y después hay que tener en cuenta, y esto tenemos que ser conscientes todos, que esto no es una alfombra ni es un sofá. Esto es tecnología y requiere mantenimiento. En un momento determinado, aquello te va a dar un problemilla. Un problemilla, pues quiere decir, pues tú tienes una tormenta en casa y te falla la electricidad de casa, pues aquello te va a dejar de funcionar. Entonces, pues tienes que tener en cuenta que que hay que tener mantenimiento de estos sistemas. Si todos estos eslabones los tienes controlados, tú minimizas los problemas, no los vas a eliminar nunca. Puedes tener un rayo y te va a afectar la instalación eléctrica de casa. Muchas veces el usuario nos dice es que no me funciona la domótica, el control de domótica está funcionando, muchas veces hay un problema eléctrico detrás, pues ha saltado el diferencial o ha saltado no sé qué, ¿vale? El capítulo de instalaciones dentro de un proyecto es el más complejo de todos. Claro. Entonces, todos en ese mejunje.
Por eso te digo, nosotros cuando entramos en una obra, a pesar de lo que estamos viendo, es todo el tema de la ingeniería del control. Los ingenieros miran bien también los proyectos de electricidad y interactúan mucho con la empresa instaladora. Es muy importante esto que dice, porque es verdad que en el momento en el que entra una consultora como la de Oriol, la tenemos que hacer entrar en el momento que estamos trabajando el proyecto, no cuando lo tenemos acabado. O sea, o muchas veces lo que suele hacer es voy a show, ¿sabes? O sea, él quiere esto, pero luego esto requiere unas correcciones y requiere que te has pasado mucho tiempo viendo cuáles van a ser los movimientos dentro de esa casa y que los podáis estudiar conjuntamente con el proyecto. Sí. Y ver qué requisitos, dónde ponemos una cosa, dónde interactúa otra, por dónde pasamos un cable. Claro, esto es importantísimo. Piensa que nuestra obsesión es el diseño de las viviendas. Como te digo, a mi obsesión en concreta, a mí lo que me mueve de esto es que esté incorporado en la decoración de la vivienda. Vale, ¿tú qué prefieres? Sí. Piezas incorporadas en el diseño, como puede ser este altavoz, sí, que si lo pusiéramos a sonar, vamos, maravilla, o una integración total invisible. No te estoy poniendo ningún compromiso, estamos entre amigos, ¿eh? Sí, ya lo sabes, no, pero bueno, es importante. Te diré con confianza lo que yo pienso. Para mí Bang & Olufsen es la solución perfecta. Vale. Si tú lo que quieres es una muy buena calidad de sonido, con un diseño pensado, con acabados personalizados y hoy en día con muy fácil uso y muy estable, esto el único que te lo da es Bang & Olufsen. Sí, estoy de acuerdo. El único que da es Bang & Olufsen. Entonces está claro que hay una barrera en precio en Bang & Olufsen, porque es un producto de lujo. Pero no te creas, porque sí que hay las super alta gamas de productos que son de precios desorbitados, pero hay productos como esto, por ejemplo, que claro que vale dinero, pero es un producto que puede entrar muy bien en un proyecto y esto lo puedes llevar de un sitio a otro y si esto lo haces con otra marca, siempre son piezas de plásticos, son piezas que hay actualizaciones que luego no se ve con la anterior. Esto entiendo que aquí tenemos le podemos hablar. Sí. O sea, esto es el Esto. aparatito de turno, vale. Bueno, pues tiene un control táctil, hay toda una serie de experiencias súper positivas en esto. Y en realidad esto es a lo que nos dedicamos. Cuando no hacemos Bang & Olufsen, trabajamos también, pero siempre estamos buscando cosas que estén de acuerdo con la decoración de la vivienda. Con el diseño. Exacto, esta es nuestra obsesión. O altavoz invisible, o pantallas transparentes, o altavoces de jardín de piedra natural. Sí, claro. Ahí sí que es muy importante. ¿Sabes? Ahí es un poco donde te diría que hemos cogido experiencia en todo ese tipo de productos, ¿vale? Sí, lo que es un instalador eléctrico pues estará un buen altavoz y te funcionará, pero nosotros lo que hacemos sobre todo es tener muy en cuenta la decoración de la vivienda. Importante. Sí. No, importantísimo. Y otra cosa, la barrera precio. Está claro que estamos situándonos en un producto de alta gama, pero muchas veces yo les transmito a mis clientes que al final no deja de ser una inversión bien hecha. Sí. Es hacer una instalación bien pensada y no ir comprando diferentes gadgets o lo que sea que solucione. O sea, ¿qué opinas sobre esto? Mira, al final lo que hacemos nosotros es buscar espacios en la vivienda que sean un poco tu espacio de recreo, allí donde tú vas a disfrutar de tu casa, ¿vale? Pues ya te digo, pues puede ser un chill out en un jardín, puede ser unos altavoces en tu salón, puede ser un cine, una sala de cine. Claro, son proyectos donde no hay un altavoz y una pantalla, no. Hay una moqueta, hay un sofá, hay un acondicionamiento acústico, hay una iluminación. Son proyectos muy integrales. No es simplemente poner un altavoz o poner una pantalla, sino todo esto está pensado y está desarrollado. Al final, esto un poco es lo que nosotros estamos buscando, ¿vale? Puede ser un gimnasio. El gimnasio es importante. Puede ser los gimnasios están cogiendo muchísimo peso en las viviendas. Un garaje. Yo ya te digo, miro mucho el mercado internacional y el otro día estaba viendo una empresa de instalaciones portuguesa que es súper especialista en hacer gimnasios bien iluminados, con buenas pantallas, con cosas súper de lujo,
y hay también gente que está especializada en el tema de los jardines. Bueno, se trata de esto, se trata de incorporar tecnología audiovisual, de control, de iluminación, para que tu casa sea más confortable. Sí, correcto. ¿Sabes? El precio, claro, el precio siempre es una barrera, pero ahí tenemos soluciones para todo, porque al final hay todo tipo de clientes y lo solucionamos con distintas marcas. Pero sí que está claro que es una inversión. Sala de cine, ¿qué me dices? Claro, por decirte, ¿vale? Todos vamos con cochazos de... Sí, correcto. Cualquier coche, 50, 60, 70, 100.000 euros. Con este dinero, tú puedes hacer una sala de cine espectacular. Totalmente. Para toda tu vida. Bueno, es lo que decimos siempre, cada uno considera caro, depende de qué parámetro. Claro, entonces, si tú lo vas a disfrutar, pues una inversión muy bien hecha, porque va a ser para toda tu vida. Correcto. Vale, tú el coche te lo vas a cambiar cada 4 o 5 años o cada cuando sea. Sin embargo, una inversión de esta la vas a tener toda la vida. Y vuelvo otra vez a Bang & Olufsen. En los televisores Bang & Olufsen, que probablemente es el producto más caro de Bang & Olufsen. Te tengo que decir que tengo una pieza, bueno, te hablo de hace 1000 años, ¿eh? O sea, creo que cuando empezaba la carrera, imagínate, Bang & Olufsen era el primero que tuvo la televisión con pie. Sí, sí. Que era Sí, como sí. maravilloso, en plan, porque muchas veces tenías todo, yo qué sé, una pieza cristalada y decías, ¿dónde pongo la televisión? ¿Sabes? Y tenía la televisión con pie que era como de aquellos iconos de Bang & Olufsen maravillosos, Sí, sí. ¿sabes? Brutal. Sí, sí. Vamos a tener una serie de características en la esencia de marca, y ahí voy a mis inicios marketingianos, y como es, o sea, movimientos mágicos sorprendentes. Correcto. Es algo que está en la esencia... ¡Ay, qué bien definido! Me encanta. Sí. Movimientos mágicos sorprendentes. Claro, Me lo quedo. Tú traes un televisor y se gira, con el mando lo giras. Sí, sí. O un altavoz que tiene un... Con la rotación exacta. ¿vale? Sí, brutal. Entonces, claro, y una de ellas es esta, es que el mueble esté incorporado. Esto es lo que realmente Bang & Olufsen en sus inicios fue un inventó, pionero. Sí, que el televisor estaba incorporado en el mueble. Correcto, Sí. correcto. Oye, a ver, Uriol, tú sabes cómo el Café con Pía al final empezó en plena pandemia y era un espacio de debate y de preguntas que nos hacían. Esto lo hemos querido trasladar ahora a que sea real y yo aprender de todos vosotros, porque me parece maravilloso lo que llegamos a comentar y aprender, pero nunca hemos querido quitarle la esencia de cuando nos lanzaban esas preguntas. Y tengo algunas preguntas que han lanzado para bien. que las puedas contestar, ¿vale? Yo primero siempre lanzo una a todos mis invitados, que es: no sales de casa sin... ¿Sin qué? No te entiendo la pregunta ahora. No sales de tu casa sin algo. Cada día de tu vida. En mi casa. Sí, en tu casa, tú, en mi Oriol casa, Segura. yo No salgo sales de casa sin... sin haber hecho un poco de ejercicio. Muy bien, bravo. Es que me Siempre. encuentro respuestas de todo tipo, me encanta. Y yo creo que esto al final haremos un recap Muy bien. de todos los que habéis participado, porque creo que nadie ha repetido ¿no? nunca el qué, pero sin hacer ejercicio. Maravilla. Sí, un poquito. Brutal, Sí, muy sí, bien, sí, bien sí, hecho, sí, que hay que sí, hacerlo. sí. Y ahora vamos a responder las preguntas que nos han lanzado. A ver, ¿qué automatización aporta más bienestar sin que la gente lo espere? Toma. Yo te diría que la iluminación Estoy de acuerdo. es lo que estábamos comentando antes. Estoy de acuerdo. Bueno, tú puedes controlar muchos ámbitos, pero la iluminación yo te diría que es la que da. Y un espacio más mal confort. iluminado es un desastre. Un desastre. Sí. Un desastre. Antes, en otro podcast comentábamos con otro colega dedicado a las lámparas que tendría que haber, o sea, ¿qué hace la luz 4000K existiendo en el mundo? O sea, tendríamos que erradicarla. Pero bueno, estoy de acuerdo que realmente la luz y el bienestar van muy de la mano. Y estar a gusto en un espacio. Sí. ¿Qué foseado pondrías en un comedor? Esta creo que me la tendría que lanzar un poco más para mí. Es más. Pero claro, depende del proyecto. O sea, al final en el comedor podemos trabajar foseados, exteriores, interiores, de todo tipo, con cornisas, sin cornisas, pero jugar con la luz o la profundidad que te genera la luz. Al final el juego de luces lo que genera es una profundidad de capas. Sí. Y esto a nivel de diseño, pues ellos lo hacen realidad y nosotros lo proyectamos. Muy bien. ¿La domótica, al cabo de unos años, se puede reparar? Yo creo que aquí esta pregunta viene de alguien que
que ha tenido problemas cuando habla de reparar. Sí, claro, todo se puede reparar. O hay que cambiar el sistema entero, que esta es otra. Yo creo que, claro, hay que verlo. Hay que ver el caso concreto. No sé cuánto tiempo sería esta instalación, pero en general todo es reparable, todo es reparable. Vale, reparable, reconfigurable, o Sí, sea, lo ves, ¿eh? Sí, sí. Vale. ¿Y cómo ayuda, ¡ay, qué buena esta! ¿Cómo ayuda la domótica a ahorrar energía? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Hombre, brutal. Sí, la domótica tiene estos dos aspectos, ¿vale? Tiene un aspecto de eficiencia energética, pues tú puedes regular el consumo de la vivienda. Esto es una parte muy técnica, como, no sé, pues como un sensor de agua por si hay inundación, o como un sensor de humo, si hay un poco más de humo en la vivienda y te genera alarmas, ¿vale? Hay toda esta parte técnica que evidentemente te ayuda a generar la eficiencia de tu vivienda. Y hoy en día hay muchísimas cosas con esto, ¿vale? Incluso incorporar el consumo de la vivienda a través de con un control domótico, que te puedas ver el consumo de tus placas y controlarlo. Todo esto te ayuda mucho, ¿eh? Esta es una vertiente. La otra vertiente es el confort, lo que hablamos ahora. Es cómo desde el punto de vista usuario tú disfrutas más de tu casa con iluminación, con música, con el clima y demás. Pero que es lo que hemos hablado hasta ahora. Pero está claro que esta pregunta no hemos tratado el tema, que la domótica te ayuda mucho en la eficiencia energética de tu vivienda. Sí, ¿no? Muchísimo. Sí. Esto sí. Yo creo que desde el punto de vista de sostenibilidad y ahorro energético, esto también es un tema a tener en cuenta importante. Y ahora que están los coches eléctricos, están las baterías, pues que tú desde fuera de casa tú puedes ver cómo está esto y cómo puedes controlarlo. Bueno, claro, las cargas y todo, es que sí, bueno, es que es infinito, Sí, infinito. sí. Infinito. Sí. Hay que ver hasta proyecto a proyecto, porque mira, yo me acuerdo una vez un cliente que me dijo: quítame este sistema domótico que me montaron, porque le salía una alarma cuando el pH de la piscina le subía no sé qué. Y este era un ejecutivo que viajaba por el mundo. Y entonces, pues nosotros ayer hicimos una sala de cine, no le habíamos hecho el sistema de control domótico. Entonces esto, que técnicamente puedes hacer muchas cosas. Las que te da confort es otra cosa. Hay que limitar a las que realmente dan confort, porque sí, si no pasamos a tener esa información completa de todo. Sí. Que ya estamos nosotros mismos conectados con aparatos, lo sabemos todo de todo, pero realmente es limitar un poco lo que a cada usuario. Yo sé muchas veces en proyectos que no voy a catalogar como un lujo, también se le pueden dar una serie de aplicaciones de comodidad, de confort, que al final llevan un sistema de domótica más simple, pero que al final facilitan pues las entradas, las salidas, el cerrar toda una casa. Eso es impresionante. O sea, tú vives en un piso, pues bueno, pues esto, pero o depende de las dimensiones de la vivienda o depende de las dimensiones del piso o de la casa, el poder darle un botón, no un botón, o apretar un botón en el móvil o lo que sea, y que se cierre toda la casa, eso es un sistema domótico simple, que al final es una comodidad de no dejarte ninguna ventana abierta. Sí, sí. O sea que desde eso tan pequeñito mezclado a la iluminación, que evidentemente la iluminación... Sí, técnicamente puedes llegar a donde quieras, pero los ámbitos de control que te dan confort al final son 3 o 4. Es la iluminación, es el control del clima y, muy muy importante, el audiovisual y en concreto el sonido. Lo que hablábamos al principio. El final es que la tecnología esté al servicio del usuario de vivienda y no al revés. Te voy a lanzar una pregunta que no sé si es de tu campo o no. ¿Qué opinas? Sí. Esta la quiero yo porque no tengo este know-how. ¿Qué opinas de las cerraduras estas inteligentes? ¿De las cerraduras inteligentes? Sí. A ver... cerraduras controladas también por sistemas domóticos, al final es lo mismo. Claro, aquí hay dos vertientes. Una cosa es la comodidad que te da que tú no tengas que llevar llaves encima. Esto es una comodidad. Hoy en día los videoporteros, que instalamos videoporteros, que tú ves, te dan una ventaja, es que cuando te llaman a casa y tú no estás, tú desde el teléfono ves quién estás, le puedes incluso decir, pues me estoy duchando, no vuelva mañana, ¿vale? Entonces, correcto. Esto es una ventaja. Y tú puedes abrir, pero volvemos al mismo tema de antes. Tiene la otra parte, que es un punto de debilidad en la seguridad de tu vivienda. Es decir, un punto de debilidad. ¿Ves? Eso es lo que opinaba yo, pero
sin tener conocimiento de causa. Sí, O sea, pero al final, yo te diría, en mi caso, compensa mucho más el beneficio que la tienes. comodidad, ¿qué la tal? Porque lo puedes paliar con un que el sistema de hecho- seguridad. Exactamente. Correcto. Porque al final, si te quieren entrar en casa, te van a No, entrar. eso seguro, eso seguro. Y entonces la comodidad que te da, pues eso, es... tú te acercas con tu teléfono y detecta que eres tú y ya te abre la puerta. Claro. O la huella, o el control numérico. Y sabes quién ha entrado y quién no ha Es entrado. increíble, tenemos Y- que hacer otro podcast para hablar de todo lo que se puede hacer, madre mía. Hoy hemos hecho un first round, Muy bien. ¿no? Para, en plan, ostras, es que se puede hacer demasiadas cosas, ¿eh? Madre Sí, mía. pero yo te diría un poco, sí que es para concluir, es una idea es el tema del confort que te aportan estos espacios bien pensados en casa, la sala de cine, el chill out en la terraza, o en la piscina, o una guardilla para que jueguen los niños. Esos pequeños caprichos. Todas estas cositas bien pensadas, al final no es tanto dinero Good. y te da mucho más confort en tu casa. Good. Y la domótica, pues que está a tu servicio, ¿vale? Y llegas hasta donde tú quieras llegar. Bien, Yo me te diría un gusta poco esto. son los... Que domina los la dos tú en vez de que mensajes. te domine yo. a ti. Correcto. Vale, me gusta. Sí. Oye, Oriol, pues muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, por dejarme presentarte un poco el servicio que ofreces. Realmente creo que es interesantísimo como profesional que soy, que ya sabes que trabajamos juntos, pero que realmente es muy importante que haya personas como tú que ordenen todas estas cápsulas y que nos den sentido a los proyectos que realmente hay luego detrás y sobre todo al cliente final. Pues yo os agradezco y os felicito de esta iniciativa, que nos Muchas dais voz gracias. para estas cosas que Claro que realmente sí. hacen falta y, como siempre, a vuestra disposición para lo que os podemos ayudar. Muchas gracias, Oriol. A vosotros. Gracias a todos, gracias Incapto y seguimos sumando cafés con Pía.